En una sociedad de la información donde tantísimos datos circulan por todos los sitios, es más importante que nunca saber leer esos datos, saber organizar esos datos, tener acceso a esos datos y saber explicárselos, que en eso consistiría el periodismo. Creo que el periodismo de datos es fundamental en este momento para ayudar a que los periodistas recuperemos la credibilidad perdida, porque es indudable y nadie lo puede discutir, que hemos perdido una parte muy importante del papel y de la credibilidad. Yo, en primer lugar, me gustaría comentar que creo que el periodismo de datos es una gran oportunidad para los medios pequeños. Tú comentabas, Gumersindo, que cómo es posible que los medios en España no se hayan dado cuenta del potencial que tienen, ¿no?, que tiene el periodismo de datos. Entonces, bueno, como se encuentran en ese momento de supervivencia, quizá es la herramienta de competencia que podemos tener otros medios pequeños, ¿no? Cuando hablamos de datos no solo hablamos de cifras, cuando hablamos de datos hablamos de cómo con la utilización intensiva de los desarrollos informáticos podemos, es decir, del software o de la programación, podemos encontrar relaciones entre una enorme cantidad de cifras o de imágenes o de personas o de circunstancias para, de la mezcla automatizada de todo eso, empezar a, siempre unida a un cierto nivel de olfato periodístico, empezar a poder llegar a historias. No solo viene a poder fiscalizar de alguna forma a los poderes públicos, sino también a mejorar la sociedad en la que vivimos. Y ese es otro gran potencial del periodismo de datos, lo cual me pareció súper interesante desde el principio y es lo que me ayudó, o sea, lo que me motivó a meterme de cabeza, ¿no? Los periodistas tenemos que dejar de pensar que las fuentes las tiene alguien que se va a reunir con nosotros en un garaje y nos va a dar esa información, ¿no?, un garganta profunda. Y sobre todo para hacer periodismo de datos, ¿no? La mayoría de las fuentes son públicas. Por supuesto, seguiremos contando con filtraciones y hablaré de uno de esos casos más tarde, pero la mayoría de las fuentes son públicas. Yo creo que en España hace falta mucho más información basada en datos y menos en opinión y en tertulias. Y no sé si os acordáis este verano que la gente de Anonymous filtraron lo que era la contabilidad del PP en los últimos, no sé si fueron 5 años, y hubo un montón de medios que empezaron a sacar noticias sobre compraban lacasitos, compraban no sé cuánto, compraron un pony por medio millón de pesetas, ¿os acordáis? Esta información se demostró pocos días después que era falsa y básicamente era que lo que había ocurrido era simplemente que los datos se habían filtrado en Internet, pero ningún medio, o muy pocos medios, muy pocos periodistas, se bajaron los datos y lo analizaron de forma, desde un punto de vista, con el rigor periodístico necesario y con este tipo de informaciones, ¿no? Tenemos que hacer un análisis y eso es lo más importante, ¿no? Me gusta mucho esta frase de Amanda Cox, que es una persona que os recomiendo seguir en el New York Times, en el departamento de infografía, aunque ella es especialista en estadística, que dice que nunca nada importante empieza con el titular «Aquí tienes los datos y espero que encuentres algo interesante». Es decir, hace falta que analicemos, hace falta que contemos cuál es la historia, ¿no? La praxis del periodismo de datos, de trabajar con datos durante las investigaciones periodísticas, me ha servido para analizar mejor esto que llamamos la crisis del periodismo y para saber, yo creo que un poquito mejor que otras personas, por dónde va a ir el periodismo. Y el periodismo va a ir, entre otras cosas, por el periodismo de datos y por la visualización de esos datos.